Hola Nata, ¿cómo estás? Hola, querido. Como verás, no podía quedarme atrás y yo dije, si mi hermano Alejandro se corta el pelo, yo tengo que acompañarlo en esta, no lo voy a dejar, no lo voy a dejar solo, ¿no? Entonces, bueno, también hubo corte de pelo por acá. Pero a vos no te asesinaron por lo que veo. Sí, sí, bueno, son detalles, pero bueno, así me dura más tiempo, ¿viste? Esto como cuando uno era chico y la mami te compraba los pantalones más largos, total crecías, supuestamente, y así andabas con los pantalones durante, bueno. Lo mismo me corto el pelo. En esa época había esperanza de crecer, ahora no. Pero bueno. ¿Cómo andás vos? Muy bien, ¿y vos? Acá en el seminario nuevamente, en este nuevo martes que nos encontramos. Muy bien, sí. Acá también estamos en el seminario estudiando. Nada nuevo bajo el sol. Y todo nuevo. Tal cual. Feliz Bueno, día de los arcángeles hoy. Miguel, Gabriel y Rafael. Exactamente. Exactamente. Mira, A acá tengo uno. Miguel, a San Miguel. Exactamente, a San Miguel. Le faltan los otros muñequitos. Ya tengo uno solo. Tengo uno solo. Me falta para la colección. Debería tener los tres. ¿Vos sabés qué significa Miguel? Lo sabía en algún momento, ahora no tengo el dato preciso. ¿Quién ¿Quién como como Dios? Dios? Ahí está. ¿Quién como Dios? Gabriel significa quién como Dios. Gabriel significa mensaje de Dios. Y Rafael significa Medicina, sanación. claro, medicina de Dios. Perdón, Gabriel significa fortaleza de Dios. Me acordé justo, digo, no me sonaba. ¿No? Está bueno. Y me hacía esta pregunta justamente, ¿no? Con Miguel, que reconozco que de los tres mi favorito es Miguel. Ajá, No sé por qué, pero mi favorito es Miguel. un poco Y combativo. exactamente, exactamente. Y me hacía justamente esta pregunta. ¿Quién como Dios que interviene en nuestra historia e interviene en nuestras vidas? ¿No? Como un pie, ¿no? Lo pensaba a lo que hoy vamos a charlar un poquito. Muy bien. Bueno, en este nuevo martes y en este nuevo recorrido que estamos haciendo con la palabra de Dios, en estos encuentros de los martes, venimos trabajando como distintas partes del Antiguo Testamento, una muestra, porque como decimos siempre, es imposible de abarcar un ratito de tiempo. Si vos haces memoria, en el primer encuentro que tuvimos así como las generalidades de lo que era la palabra de Dios. En el segundo nos metimos en los 5 primeros libros, lo que llamábamos el Pentateuco. La semana pasada, que fue el tercer encuentro, nos metimos con este grupo de profetas, estas personas a las que Dios le regalaba una vocación muy linda y muy desafiante, las dos cosas, ¿no? De anunciarlo, de ser sus mensajeros. Y hoy, en el anteúltimo encuentro sobre Antiguo Testamento, ojo, no van a pensar que esto se termina ya, eh, queríamos ver un poquito el tema de un corpus, de un grupo de libros que son llamados históricos, con todo el problema que tiene esta denominación, ¿no? Cuando uno piensa en un libro histórico, piensa en un manual con los que estudiábamos en el colegio, eh, donde había una verdad que es casi indiscutible, ¿no? ¿Qué sé yo? Eh, Nadie niega que San Martín cruzó los Andes, porque la historia sí lo avala. Sin embargo, los libros históricos de la Biblia, bueno, son históricos porque tienen relatos históricos, pero no porque sean históricos en el sentido que entendemos hoy la historia, ¿sí? Nos van a contar distintas narraciones eh, dentro del género literario específico, ¿no? Que hablamos también en el primer encuentro, que había distintas formas de contar cosas, y los libros históricos nos lo van a contar de una manera determinada, donde va a haber datos que con el paso del tiempo, las distintas ciencias como que los avalaron, y otros datos que son, bueno, esto es una cuestión de interpretación de, propias del género, como, no sé, por ejemplo,
ejemplo, alguna exageración. ¿Cuántos judíos salieron de la tierra prometida? Bueno, en el Éxodo parece que es un batallón, así como gigante de gente, la que se fue de Egipto y entró en la tierra prometida, después de pasar por el desierto. En realidad no era tanto el batallón, sino que es como una cosa propia del género, de la epopeya, decir, wow, toda esta gente era. Bueno, con los históricos pasa algo similar. Hay datos que sí los podemos comprobar a través de las distintas ciencias que se dedican a eso, y otros datos que son propios del género literario, ¿sí? Y Ale, verlos. Sí, me hace acordar como cuando uno se acuerda de la familia, ¿no? Qué sé yo, uno como que piensa de la abuela, ¿no? Qué sé yo, una abuela que vino de Santiago del Estero. Mi abuela vino de Santiago del Estero en tren y había mucha gente y trajo muchas valijas y conoció a mi abuelo acá en un campo cercano a Capital y después se vinieron a vivir acá a Villa Devoto. Es como que uno cuenta la historia, pero no dice, vivía a tantos kilómetros de Santiago del Estero, que a tantos kilómetros de Buenos Aires. Tampoco dice cuánto salió el pasaje del tren. Tampoco dice cómo traía doblada la ropa. Tampoco decía cuántos animales tenían en el campo, ni tampoco decían cuánto sale el alquiler de la casa que alquilaban en Devoto. Es como que uno cuenta la historia general. porque justamente lo que no importan los detalles, importa el contexto en sí, el relato en sí. Uh -huh. Siguiendo con el ejemplo de la familia, ¿quién hace las mejores milanesas? En cada familia va a decir mi mamá, mi abuela, mi tía, en todas las familias hay alguien que hace las mejores milanesas. ¿Se sabe cuál es la mejor milanesa? Y la verdad que no, sabemos que todas son ricas, pero no sabemos cuál es la mejor. Bueno, con los géneros pasan estas cosas. En los relatos históricos sabemos que el hecho sucedió en sí, los detalles son irrelevantes, ¿sí? Hay que acordarse que la palabra de Dios siempre nos dice la verdad, no es que nos miente, y eso hay que tenerlo bien claro, pero la verdad que tiene que ver con nuestra salvación, con nuestra fe. No le interesa ser un libro de historia a la Biblia, ni un libro científico, ¿sí? Le interesa que la Biblia sea palabra de Dios, es decir, que nos va a contar aquellas cosas que son relevantes para nuestra fe. Y en eso sí es una verdad absoluta, indiscutida, ¿sí? Muy bien, entonces hoy estamos hablando de estos libritos, los libros históricos. Y yo quería solamente, a modo de muestra, tocar un pasaje exclusivamente en uno de estos libros históricos, que es el libro de las Crónicas. Un libro que no aparece mucho en la liturgia, aparece muy de vez en cuando, muy de vez en cuando. No es de los, ¿cómo se llaman estos? Los libros, los bestsellers, no es un bestseller de la Biblia, las Crónicas. Viste que en la liturgia hay como libros que son más repetidos. Si yo hablo, no sé, de Isaías, Jeremías, Génesis, Éxodo, nos suenan en el oído. Hablar de Lamentaciones, Crónicas, Habacuc, Baruch, ahí ya estamos como más flojos de papeles. Me hace acordar el canal, así como el canal Crónica. Ahí se escribe. Exacto. Pero así vos abrís la Biblia y te tira así las noticias como Crónica, no. No es amarillista el libro de las Crónicas. Pero el canal Crónica te tira la posta. Entonces podemos decir que la Biblia te tira la posta. No importa la forma, pero te tira la posta. La Biblia te tira la posta, siempre. Sí, tal cual. Muy bien. Entonces, en estos libros históricos vamos a buscar, hay dos libros de las Crónicas, no uno solo, sino dos. Vamos a buscar el final del segundo libro. ¿Sí? Vamos a ir bien al final del segundo libro, que yo ahora lo comparto en pantalla para que lo podamos ver todos juntos. A ver si puedo. Acá está. ¿Se ve? Creo que sí, ¿no? Sí, se ve. Igual yo lo voy a buscar en mi Biblia, Ale. Ahí está, a ver si lo amplío un poquitito para que se vea. Ahí va. Ahí creo que se ve. Muy bien. ¿Y por qué agarré este pasaje? Porque, bueno, ustedes habrán dado cuenta que en general lo que intentamos hacer con Nata siempre, esto es para los que nos vienen siguiendo en todos estos programitas, tratamos de que en la semana haya como una especie de unidad.
En la segunda semana, cuando vimos, por ejemplo, el Génesis el martes, con el relato de la creación, bueno, justo el jueves, Nata habló de creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Entonces, como esta semana, el jueves vamos a tocar un temita así lindo con Nata, que es el tema de la pasión y la muerte de Jesús, bueno, había que buscar algo en el Antiguo Testamento que también tuviera algo que ver, ¿no? Como para preparar el gran evento del jueves. Te estoy haciendo publicidad, Nata, no te puedes quejar, ¿eh? No, está todo. Muy bien. Miremos un poquito qué dice este libro de las crónicas. Para contextualizar esto, hay que acordarse que el pueblo judío se había dividido. Había dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Esto fue cuando murió Salomón. Y una vez que están divididos los dos reinos, el reino del norte desaparece primero y el reino del sur, el reino de Judá, es el que aguanta más tiempo, digamos, el que resiste más tiempo, hasta que todo hace que se termine, ¿sí? En un momento determinado van a ser dominados por nuestro buen amigo Nabucodonosor, ese rey con ese nombre tan largo y tan complicado que a veces se nos traba la lengua. Y justamente en esa dominación nos paramos en el año 587 a.C., hay casi una certeza absoluta con el año, que es cuando Nabucodonosor con todo su ejército invade Jerusalén, ¿sí? Y al invadir Jerusalén la sitian, van a llevar a muchos judíos al destierro, a eso es donde empiezan los números después a jugar una mala pasada, y imagínense lo que siente el pueblo judío cuando le toman su ciudad, la ciudad capital, la principal ciudad de todas, y, como si fuera poco, le prenden fuego el templo. Eso es lo que nos dice este pasajito de las crónicas que queremos leer ahora. Entonces Dios hizo subir contra ellos al rey de los caldeos, y este hizo morir por la espada a sus jóvenes en el interior de su santuario, sin perdonar a nadie, ni joven ni virgen, ni anciano ni hombre encanecido. Los entregó a todos en sus manos. Todos los objetos de la casa de Dios, grandes y pequeños, los tesoros de la casa del Señor y los tesoros del rey y de sus jefes, todo se lo llevó a Babilonia. Ellos quemaron la casa de Dios, demolieron las murallas de Jerusalén, prendieron fuego a todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos preciosos. Nabucodonosor deportó a Babilonia a los que habían escapado de la espada, y estos se convirtieron en esclavos del rey y de sus hijos hasta el advenimiento del reino persa. Así se cumplió la palabra del Señor pronunciada por Jeremías. La tierra descansó durante todo el tiempo de la desolación, hasta pagar la deuda de todos sus sábados, hasta que se cumplieron 70 años. Qué episodio raro, triste diría, ¿no? Como que le falta como toda la esperanza. Por supuesto que este episodio de las crónicas está escrito mucho después de lo sucedido, del hecho en sí. Pero como que le falta, ¿no? Un poco de esperanza. Qué feo que habrá sido esa situación para ese pueblo, ¿no? Imaginarse que de repente te toman la ciudad, imaginemos que a nosotros, ¿no? Católicos de la ciudad de Buenos Aires, nos invaden la ciudad, nos destruyen todo, y encima después entran a todos los templos nuestros, a la catedral, al santuario, a la Basílica de Luján, a donde sea, y nos prenden fuego ante nuestros ojos este lugar que tanto queremos, ¿no? Me parece que es esa la sensación que nos tiene que quedar en el corazón cuando uno lee este tipo de relatos. Tratar de traerlo a nuestra propia vida, ¿no? Y ver, bueno, ¿qué sentiría yo si pasara esto? ¿Qué sentiría yo si de repente veo que me prendieron fuego el santuario que queremos tanto? Nosotros acá en Argentina, gracias a Dios, estas cosas no suelen pasar. Pero tenemos muchos hermanos cristianos que en este momento, en Asia principalmente, en África, y a veces en Europa también pasa, ¿sí? Están viviendo justamente esta situación
y estos textos hacen como de profecía para la situación que están viviendo, ¿no? Tal cual, tal cual. Me imagino la experiencia fea de decir que destruyen lo que uno ama. Y como uno no puede pensarlo porque no lo vivió, uno se lo puede imaginar, pero es una idea muy vaga. Realmente la experiencia de que el lugar que uno ama, del lugar donde uno fue feliz, se ve destruido. No sé, podríamos pensar, por ejemplo, cuando uno recordaba de chico la casa de la abuela y de repente en la casa de la abuela o se pelearon los hermanos y se tiene que vender, o la casa de la abuela nunca se cuidó y la humedad entró y lo rompió y se enmudecieron los muebles. Esa sensación de tener destruido y roto lo que uno amó, lo que uno ama. Eso me parece la sensación Sí, y más cercana a uno. tal cual. Y también no quedarnos solamente con la destrucción material, sino lo que implica eso, ¿no? Eh, Me Claro. parece que eso también, digamos, tenemos que tenerlo en cuenta, porque lo material, bueno, se puede reponer. Ese templo que fue destruido después va a ser reconstruido, ¿no? Y la historia dice que después se reconstruyó, que fue muy lindo también, no tanto como el de Salomón, pero bueno. Eh, pero lo material se reconstruye, el tema es lo otro, lo que no se puede recuperar, ¿no? No sé, me imagino en una casa que, no sé, le agarra un incendio y hay muchos recuerdos que se van a quedar ahí, ¿no? Las fotos, por ejemplo, o las anécdotas que uno podía tener en tal habitación o en tal parte de la casa. Eh, entonces, me parece que está bueno en estos libros tratar de ver un poquito más allá del hecho histórico en sí, tratar de ver qué resonancia espiritual tiene para mi vida, ¿no? Porque esto siempre es así, la palabra de Dios no es solamente algo que me cuenta historias del pasado, o cuando veamos algo del Nuevo Testamento con los Evangelios, me cuenta cosas que hizo Jesús. Uh-huh. No, y también hay que tener en Mucho más cuenta que eso. cómo el dolor, la destrucción, parece que siempre estuvo en la historia. No es que somos la primera generación que sufrimos, no es que somos los primeros que la pasamos mal con algo, que vimos una injusticia, sino, pucha, esto fue pasando a lo largo de la historia y le pasó también al pueblo que Dios había elegido. Sí, tal cual. También, salvando las distancias y sin querer forzar el texto, lo de la pandemia. Nosotros creemos que somos la primera generación que vive una pandemia. Y la verdad que enfermedades hubo a lo largo de la historia del mundo muchísimas veces. Eh, Siempre el padre Toto cuenta, ¿no? Cuando se hace el santuario de San Cayetano, justamente Buenos Aires estaba viviendo la epidemia de la fiebre amarilla. Por eso las hermanas se van de donde estaban y van ahí a Liniers, que era un lugar bastante lejano del centro en esa época. Entonces no somos los primeros que nos están pasando estas cosas, esperemos no ser los últimos. Eh, y también tratar de descubrir, bueno, dónde tengo puesto el corazón, ¿no? Porque a veces solamente el corazón lo tengo puesto en mantener una estructura, en mantener los bienes materiales, y en realidad esto nos impulsa a poner la mirada en otras cosas que son más importantes todavía, más trascendentes. También me hacía acordar lo que contaba el padre Carlos Moya, que como la historia de San Cayetano del Santuario, ¿por qué la gente empieza a llevar donaciones de comida y alimentos? Por el terremoto del Perú. Claro. Entonces uno dice, ¿cuántas casas destruidas? ¿Cuántos templos también destruidos por una situación natural? Y a su vez eso provocó que la gente de la comunidad del Santuario San Cayetano, desde el corazón, decidiera dar lo poco que tenía para que otros hermanos puedan salir adelante. Tal cual, tal cual. Bueno, hasta acá con esto. ¿Hay comentarios, Mata, de la gente? Sí, mira, tenemos varios comentarios. Vamos a lo referido a este tema. Pregunta Vivi, si el género literario de las crónicas corresponde a una narración histórica. Bueno, ¿a qué llamamos narración histórica? Otra vez.
Si narración histórica me refiero a algo que pasó exactamente así, no. Si por narración histórica me refiero a algo que sucedió en un momento determinado, pero sin contar demasiados detalles o de acuerdo al género propio, aumentando las cifras, así como para darle mayor esplendor, bueno, ahí podríamos decir que sí, ¿sí? Ale, podríamos decir que en este libro nos puede contar el qué, pero no el No cómo. el cómo, exactamente, O sea, exactamente. el qué que vendría a ser que hubo un templo que la gente amaba un montón y fue destruido por otras personas. Y fue Ese destruido y vendría a fueron ser el qué. deportados, porque después, junto con eso, son todas las medidas juntas. Destruyen la ciudad, incendian el templo y se lo llevan al cautiverio. ¿Sí? Son las tres acciones que suceden ahí en ese momento. Ese es el qué. El cómo, si uno agarra, por ejemplo, los relatos que son similares al que acabamos de leer, el de Segundo de Reyes o el relato del profeta Jeremías, tengo las, si quieren después por privado se las mando, ahí empiezan con toda con un nivel de detalle mucho mayor, que hicieron esto con las columnas, que hicieron esto, bueno, sí, dale. Esos detalles no son trascendentes para la fe, ¿sí? Bien. Eh, y además hay que pensar que cuando está pasando esto, esta situación, no hay alguien mirando, contemplando y tomando nota. Porque nunca cuando pasa un suceso, no es como ahora que, no sé, hay un choque en autopista y tenés a la prensa al lado describiendo cómo quedó el auto, si hubo sobrevivientes o no, si hubo heridos o no. Eso no pasaba en esa época. Acá se relatan hechos del pasado y se escriben mucho tiempo después del hecho en sí. Entonces, la Claro, gente... y estoy seguro que esto quedó en la memoria del pueblo, que por eso lo escribe, y también yo digo, Dios vio cómo destruían la ciudad y cómo estaba sufriendo su gente. Es decir, no nos quedamos simplemente en un hecho aislado, sino que realmente a Dios, que fue testigo de esto, le dolió. No sé cómo lo ves vos, Ale. ¿Cómo lo debe haber vivido Dios a esto, no? Sí, claro, porque además, bueno, y acá es algo que nos hablaba el padre Daniel en su homilía, creo que fue este domingo, sobre el tema de la retribución, ¿no? Regresen, ¿no? Y parece que es como una especie de castigo de parte de Dios porque se portaron mal, porque fueron infieles a la alianza. Entonces, si vos te portabas bien, Dios te premiaba, esa era la retribución, y si vos te portabas mal, Dios te castigaba. Entonces, esto está inmerso en esa lógica también. El pueblo fue desobediente, el pueblo fue en contra de la alianza con Dios, el pueblo fue idólatra, es decir, adoraron a otros dioses o crearon otros dioses. Entonces, bueno, viene Dios y les da el guadañazo. Eso tiene que ver con esa lógica, que nosotros sabemos que esa lógica no es así, porque sabemos que Dios es un Dios misericordioso, que es Padre, que nos quiere, que nos perdona siempre, ¿sí? Pero en esta etapa de la historia de la salvación, que estamos como en los inicios, bueno, era una especie de acercamiento a lo que podría llegar a ser Dios. Esto se va a ir depurando con el paso de los años y con el paso de la revelación que se va a dar en Jesús. Digamos, este tipo de cosas, de que Dios te castiga y te destroza y te quema la iglesia porque vos te portaste mal, esto en Jesús es impensado. ¿Sí? Esto en Jesús no tiene ningún tipo de asidero. ¿Está? Entonces, es importante tener esto en cuenta. Muy, Qué, ahí se me colgó. Ahí está. qué fuerte, ¿no? Trato de ponerme en el lugar del pueblo de Israel y la pregunta que se hacían, si Dios nos ama, ¿por qué nos pasan estas cosas, no? Como a veces uno se pregunta cuando a uno le pasan cosas feas, si vos me amás, Bueno, ¿por qué me pasa esto? eso que estás hablando lo vamos a ver el martes que viene con el otro corpus del Antiguo Testamento, que son los sapienciales, y ahí vamos a agarrar el sapiencial por así en grado superlativo, que es Job.
el hombre más Claro. bueno de la tierra, de ese momento, ¿no? Esta construcción que se hace, por qué le pasan todas las cosas que le pasan, ¿no? Pero me voy a adelantar un cachito para que no nos quedemos así esta pregunta. Y el secreto está que pispiemos y que digamos, Dios no está mandándome el mal, sino que Dios está conmigo, ayudándome y sosteniéndome. Uh-huh. Exactamente. Si alguno quiere alguna cuestión sobre Job, estos días en las misas se está leyendo el libro de Job. Entonces, estemos atentos porque es un libro muy lindo y que puede asomarse alguna respuesta a esta cuestión del sufrimiento, del dolor, etc. ¿Sí? Muy bien. Qué tema, ¿eh? Nos quedamos como sin palabras con esto porque es Es fuerte. que es fuerte. Y volvemos a repetir, pensar que hay gente, hermanos católicos, hermanos cristianos, que en Asia y en África los están matando, están destruyendo sus casas, están destruyendo sus templos. O sea, no podemos mirar esto como algo del pasado, sino que realmente hoy, año 2020, están matando cristianos, están destruyendo sus casas y están destruyendo sus templos. Y a veces no lo valoramos nosotros, ¿no? Tal cual, tal cual. Igual yo creo que la pandemia nos ayudó a valorarlo un poquito más, ¿eh? Totalmente. Todos tenemos ganas de volver al santuario, todos tenemos ganas de estar con la gente, todos tenemos ganas de estar ahí en San Cayetano y poder cumplir con las promesas que le hicimos. Me parece que este contexto que es tan desfavorable por un lado, por el otro nos hizo poner la mirada en las cosas que realmente valen la pena, ¿no? Claro. Y por más destrucción que haya, siempre sabemos que Dios está. Tal cual, esa es la certeza que tenemos. Y volvemos al nombre de el arcángel Miguel y nos preguntamos, ¿quién como Como Dios, Dios? tal cual. Nata, tenemos que Ale, pasar ¿me un permitís? avisito. Sí, Sí. bien. No, yo quería mandarle un abrazo gigante a Jorge Horacio Alasia, que ahí me escribió, a su señor Agustín, a Mimi, que son una familia, son dos familias de San Andrés de Giles que los quiero un montón, que nos Muy bien. conocimos en la otra parroquia donde estaba y los quiero un montón y fue una alegría poder verlos ahora que escribieron ahí en Facebook. Nada más. Perdón, pero no podía dejar de pasar este momento. Muy bien, no hay ningún problema. Avisos parroquiales tenemos, ¿viste? Como cuando termina la misa, para que todos estén al tanto. Estamos difundiendo por el Facebook del santuario, por el Instagram, por el Twitter, por todo lado, está todo empapelado, que empezamos con las misas presenciales a partir de este domingo 4, ¿sí? Las misas los domingos van a ser a las 8, a las 10, a las 12, a las 16 y a las 18 horas. ¿Podés A las repetirlo, por favor? 8, 10, 12, 16, 18. Un ¿Sí? montón de misas, ¿eh? 5 misas los domingos. Sí. El tema es que para poder participar me tengo que anotar previamente en la secretaría parroquial. No es que yo puedo ir Claro. ese día y como venía siempre al santuario voy a pasar porque tenemos que cumplir con los protocolos que nos piden para cuidarnos nosotros, para cuidarnos ustedes, para cuidarnos entre todos. O sea, Entonces, momento que soy lento. sí, Yo voy al santuario. Quiero ir a la misa donde iba siempre. Si me anoté, entro sí. sí. Pero si no me anoté, no puedo. Y si no me anoté, no puedo. Ah, Entonces, entonces tengo que acordarme de anotarme. por eso ahí ponemos los teléfonos del santuario para que nos podamos comunicar y reservar, digamos, mi lugar para la misa, ¿sí? Estos teléfonos son de la Secretaría Parroquial que atiende de lunes a sábados de 11 a 16. Solamente en ese horario me va a atender o Eli o me va a atender Rubén, y ellos son los que me van a confirmar el día y el horario de la misa que está disponible, porque hay un cupo de 20 personas por misa. Claro, tal cual. Entonces, no es que yo puedo dejar un mensajito en el contestador automático y ya con eso quede anotado. No, tengo que hablar con Eli o con Rubén por teléfono, a esos teléfonos que tenemos ahí, o bien puedo ir presencialmente
en esos horarios de 11 a 16, de lunes a sábado, para también anotarme para alguna misa. Así que son 5 misas. 5 misas los domingos. Y Los domingos son 5 misas. Y desde el otro sábado, desde el sábado 10, no de este sábado, el 10, sumamos 2 misas los sábados a las 16 y a las 18. Y el sistema es el mismo, me tengo que anotar previamente. Perfecto. Una pregunta que nos hicieron muchísimas veces, ¿van a dejar de transmitir la misa por Facebook y YouTube? No. Seguimos transmitiendo todos los días a las 10:30 la misa. ¿Sí? Aunque tengamos los domingos misa de 10 presencial, 10:30 va a estar saliendo por YouTube la misa celebrada por el Padre Miguel o por el Padre Toto. ¿Sí? Así que lo de Facebook y YouTube continúa normalmente, no se preocupen, eso va a seguir, pero estamos sumando, bien, vamos sumando de a poquito. Lo primero fue la puerta entreabierta. El sábado pasado ya hicimos algunos responsos y colocamos en nuestro itinerario parroquial a algunas personas que habían fallecido durante la cuarentena y se acercaron ahora los familiares para hacer esto. Ahora estamos sumando las misas. Si me quiero confesar, también me puedo confesar de lunes a viernes de 11:30 a 15:30, en el mismo horario que está habilitado el templo para la oración personal. Vamos sumando así como pasos chiquititos. Y de a poquito la puerta del santuario se sigue abriendo. Ojalá que pronto esté de vuelta abierta con a toda máquina, a toda plenitud. Es lo que todos queremos, y estamos dando estos pasitos chiquititos de a poco. Entendemos pero que firmes, hay gente pasos firmes. Que quiere más cosas, pero bueno, es lo que podemos hacer para abrir por un lado y cuidarnos por el otro, ¿no? Tienen que estar las dos cosas juntas. Así que cualquier duda, bueno, ahí están los teléfonos del santuario, y si no, también nos pueden mandar un mail, como siempre decimos, a nuestra dirección de mail, y se les aclaramos, ¿sí? Perfecto. Gracias, Ale. Gracias por ese dato que no lo tenía. Y poneme el número, por favor, de vuelta el número de teléfono, así le saco una foto y ya me queda. Porque seguramente le voy a decir no me lo acuerdo, pero si yo le saco una foto con el celular, ya me queda, ¿ves? Ahí estamos, tac, le saco una foto. Calculo que pueden hacer lo mismo lo que nos están viendo. Le saco una foto y ya le queda el número de teléfono. O ponen pausa. Más fácil, ponen pausa y anotan el número. Tal cual. Está. Sí, es importante que quede claro que hay que hablar con los secretarios. No sirve el mensajito en el contestador porque es un lío. Con Rubén y con Eli. Eso, ¿sí? Así. Con Rubén y con Eli, exactamente. Muy bien. Nata, nos vemos el jueves si Dios quiere. Ale, nos vamos el jueves. Vamos a hacer una oración ahora pidiendo por Jorge, por Edith, por Mimi, por Agustín, por Maggie, por Vivi, por todos los que nos están viendo, nos están escuchando. ¿Y qué te parece si hoy hacemos una oración infantil, pero que nos mueve un poquito el corazón, que es la oración al ángel de la guarda? Es los arcángeles hoy, pero le rezamos al ángel de la guarda, que son amigos también de los arcángeles. Así que, vamos, ¿la hacemos? ¿Todos lo acordamos? Ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares, ni de noche ni de día. Si me desamparas, ¿qué será de mí? Ángel de la guarda, ruega a Dios por mí. Una oración cortita, infantil. El Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Una realidad infantil, pero realidad que nos sigue acompañando. Todos tenemos un ángel de la guarda que nos acompaña desde que nacemos hasta que nos encontramos con Jesús nuevamente. Nata, nos vemos el jueves. Cuídate mucho. Nos vemos, querido. Una alegría verte. Chau, chau.